Bienvenidos, soy Felipe del Castillo, su anfitrión a este podcasting de análisis bíblico, donde el enfoque de lo que revisamos y analizamos de la Biblia es la practicidad o aplicar los principios prácticos que en ella se encuentran. Y hoy estamos engalanados con dos grandes personalidades. Bueno, algunos de ustedes conocen al doctorcísimo Sergio Ricardo Anaya Andreu. Bienvenido, Sergio. Gracias, saludos Felipe, un gusto estar acá y con un buen amigo también. Tremendo predicador itinerante en todo el país, ¿va? No sé si estás alguna vez en tu iglesia, Sergio. Sí, claro, una vez al mes ahí estamos puntualmente. Y bueno, hoy tenemos a un amigo de muchos años de Trigo y Miel, pero que está hoy con nosotros en el podcast, a Efrén Ruiz, pastor de Río Poderoso y de toda la red de Ríos Poderoso en la Ciudad de México y en el país. Bienvenido, Efrén. Gracias, Felipe, un gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia y por supuesto también con mi gran amigo Sergio, y sé que va a ser un tiempo increíble. Y vamos a tocar uno de los temas así de tu llamado, ¿no? Porque sabemos que Dios, bueno, yo te conocí sirviendo en el gobierno de nuestra nación, en puestos altos, hay que decirlo, y también al Señor, hasta que llegó el tiempo en que Dios te llamó a servirle y hasta... pues había muchas oportunidades que te quedaras sirviendo en áreas de política y gobierno y decidiste servir a Dios. Estuviste, un poco del contexto tuyo es que estuviste en ¿cuántas administraciones, Efrén? Pues sí, me ha tocado estar en la administración del presidente Felipe Calderón. Estuve ahí participando, no tan directamente, sino con el sector empresarial. Pero ahí realizamos evidentemente todos los temas que del sector privado tenían que ver con el gobierno. Muy importante. Sí, fundamental. Y de ahí en la siguiente administración con Enrique Peña Nieto, ya ahí sí directamente su equipo principal con el secretario de Economía, bueno, pues teníamos una gran relación con el presidente, con los programas económicos del país, así es que, pues digamos que dentro de dos administraciones. Y que tú tienes una vocación y un sentir de parte de Dios de sabio y balanceado, porque ahí hay extremos y vamos a entrar en eso, en nuestro deber nacional, en nuestra participación como cristianos y ciudadanos mexicanos en las decisiones políticas del país a través del voto y otras formas. Tú tienes experiencia en eso porque eres una persona que promueve la participación de los cristianos, pero con sabiduría, que no se venden a ningún partido. Sí, totalmente. Yo creo que la Biblia es clara cuando nos ha dicho que estamos en este mundo, aunque no somos, pero Él nos puso aquí y creo que nos ha puesto para hacer luz y sal, ¿no? Entonces, una área fundamental sin duda es la política, ¿no? Pero bien lo dices, algo que Dios ha puesto siempre en mi corazón es ser equilibrados, con sabiduría y sobre todo siendo ejemplo. Yo podría resumir eso de mí, ser ejemplo donde quiera que Dios te ponga, ¿no? Ya ahorita tocaremos más temas, pero sí, el cristiano, más el cristiano que tenemos buenos valores, buenos principios, somos los que más deberíamos de estar en todas las áreas, evidentemente, pero hablando de la política, creo que se deberían de levantar más cristianos ahí. Es que tenemos como un dicho generalizado en el mundo cristiano, Sergio, que la política es del diablo. Sí, obviamente se ha polarizado, creo que es un tema, como decía Efrén, que requiere mucho balance y mucho equilibrio, y yo lo que percibo desde hace muchos años, que el Señor, tú lo sabes, nos permitió estar un buen tiempo ahí metidos en cuestiones de asesoría hacia lo que es gobierno, específicamente en Cancún, con el alcalde, que era un hijo espiritual, pero yo he encontrado tres retos para la iglesia, Felipe, Efrén. Uno, la educación; dos, el gobierno; y tres, la empresa. El día que la iglesia seamos lo suficientemente influyentes, maduros, para tener una influencia en esos ámbitos, creo que la iglesia va a pasar a otro nivel por lo que representa su influencia en las tres esferas que son fundamentales, pues obviamente para impactar la vida social, familiar y en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, uno de los tres retos que yo veo para la iglesia es precisamente el gobierno, el entendimiento de lo que es la función de un cristiano en el gobierno, para influenciar el gobierno y obviamente para generar, a diferencia de lo que muchas veces la gente ha pensado, no sé qué piense Efrén, pero yo vengo de un trasfondo donde yo vi como que la gente veía al gobierno como alguien que tiene que ayudar a la iglesia, y mi percepción es completamente al revés, es como la iglesia va a ser una influencia
y un apoyo para desarrollar a través del gobierno como una herramienta un impacto social diferente. Wow. ¿no? Entonces creo que hay que cambiar un poquito el chip de estar pensando es que el gobierno está para que me dé un saquito de cemento, para que me ayude a ponerme aquí una lucecita, y que ha sido tradicionalmente como la idea, ¿no? Me acerco al gobierno para ver qué le puedo sacar al gobierno, y creo que eso rompe mucho con la influencia y el impacto que podemos tener. Ha provocado una relación de yo busco tus votos y yo te ayudo en alguna obra social o en tus adecuaciones de tu lugar, y hasta ahí llega la influencia. Se hace un enganche donde yo ofrezco eso, que a final de cuentas, seamos sinceros, digo, nadie puede garantizar, digo, no somos un sindicato, no somos como están acostumbrados el gobierno a trabajar, hablando en el sentido social, ¿no? La iglesia no puede garantizarte nada. Yo no puedo obligar a la gente, por favor, a que vote por un partido. Me explico, o sea, realmente estamos ofreciendo algo que en un sentido real es imposible garantizar. En un sentido, porque tenemos en nuestras congregaciones gente de las diferentes ideologías políticas. Claro, inclusive algunos involucrados en actividades de gobierno con diferentes partidos, ¿no? Entonces, bueno, entremos en el tema. Esta sesión, este podcast, este análisis bíblico es de nuestro deber nacional. Sabemos que están próximas las elecciones en México y que de cualquier manera, de tiempo en tiempo, hay elecciones locales o estatales, o en este caso vienen unas elecciones federales, estatales y de diputados y de senadores, de todos. ¿Cómo se llaman esas elecciones, Efren, cuando son de todo? Se le conoce la elección presidencial, ¿no? Donde vamos a elegir, no todos los gobernadores, son 9 gobernaturas que vienen para el 2024. Sí. Y luego las elecciones intermedias, ¿no? Donde normalmente es el cambio del Congreso Federal y congresos locales. Pues como hijos de Dios debemos ejercer el voto, es nuestra obligación y deber, pero ¿cómo hacerlo en tiempos difíciles donde hay una crisis política nacional en nuestra nación? Vamos a leer una porción bíblica, porque la sorpresa que tenemos es que hay varios cristianos en la Biblia involucrados en la política. ¡Ay, jole! Si usted sabe esta expresión, hágala conmigo. ¡Ay, jole! Y aprovechamos. Sergio como que no me entendió, pero ay, jole. Triple. Podemos hablar nuestros amigos y hacer ahorita un enlace para enviarlo a alguien más que se conecte, que conozca estos podcasts, estos análisis bíblicos que son de tan grande interés. Vamos a leer Daniel 2, 20 y 21, donde tenemos a este personaje llamado Daniel involucrado bastante en la política. Digo, ahí cambiaron de gobiernos, de partidos, hasta de imperios, y Daniel permanecía. Si no lo lees, Efren, por favor, Daniel 2, 20 y 21. Sí, con gusto. Lo tengo acá. Aquí está. Gracias. Dice así: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Uy. Está la famosísima frase que tal vez usted ha escuchado algún momento cuando hay oración, de que Dios quita y pone reyes. ¿Dónde está esa frase? En el versículo 21 de Daniel 2. Daniel dijo: bendito sea Dios, y dice: Él muda los tiempos, las edades, quita y pone reyes. Quita y pone reyes. Si lo Dios los quita y pone, ¿para qué votamos? Sí, es que fíjate que es muy interesante lo que dices, Felipe, porque es lo mismo cuando alguien dice: bueno, entonces, ¿para qué tengo que hacer algo si Dios ya lo tiene destinado? Sí. ¿Para qué tengo que venir a la congregación si Dios ya va a saber qué va a pasar mañana? Sí, yo lo veo así. Dios te establece el principio, es decir, yo me voy a meter en medio de eso, pero tú tienes esa responsabilidad de también venir, por ejemplo, a la congregación, Claro. Orar, creer y saber que puede hacer un milagro. Lo mismo creo que pasa en este pasaje. Dios nos está diciendo: yo me voy a meter, pero les da a usted la responsabilidad también de en conjunto creer por lo que va a ser mejor, ¿no? Ajá. O sea, sí veo que hay la mano de Dios, por supuesto, ahí, pero eso no nos quita a nosotros el ser responsables. Es como los hijos. Tú le dices a los hijos: yo te voy a garantizar que seas licenciado.
yo te voy a apoyar, yo voy a estar ahí. Hasta que acabes tu carrera. Pero si el hijo no quiere estudiar, si el hijo no quiere levantarse, por más que Dios quiera hacer algo, entonces dice, no estás siendo responsable como mi principio. Y creo que en la iglesia ha perdido el principio de la corresponsabilidad. No es solo asunto de Dios, Él está en medio, Él va a meter su mano poderosa, pero nosotros somos responsables también en la tierra porque al final Él es el soberano, pero nos dio autoridad y gobierno en esta tierra. Sí. Es como cuando hablamos de las finanzas, que Dios quiere bendecirnos. Dice la Escritura que por ser sus hijos somos herederos y coherederos, pero eso no significa que no tenemos que ejercer los principios para que la bendición venga, como el trabajo honesto, como honrar a Dios, como usar el dinero sabiamente. Entonces, Dios nos va a hacer su parte y nosotros la nuestra. Sí, y agrego algo, no estés de acuerdo ahí conmigo, Sergio. Dios dice, ok, sean responsables, ya sea ejerciendo el voto, orando por las autoridades, pero sí he visto que de repente Dios dice, ok, ya vi que eres responsable, pero al final Él tiene la última decisión. Sí. Y aunque no sea la nuestra, debemos de aceptarla. Pero también esos son los misterios de Dios. Ok, oramos por las autoridades, somos responsables, votamos, etcétera, y decimos, ok, fue el que creemos que es el mejor. Pero cuando no es el mejor, debemos saber que al final Dios es el que tiene la última palabra y tiene un plan, pero eso no nos quita nuestra responsabilidad. Sí, yo le añadiría a lo que está comentando Efren, que es respondiendo a la pregunta, ¿por qué debemos de votar si ya Dios, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Daniel, Dios ya sabe, Dios es el que va a poner los reyes, bueno, en este caso los presidentes, los gobernantes, y los va a quitar? Entonces, ¿para qué voto si Dios es? Sería como decir, ¿para qué comparto de Cristo si Dios ya sabe quién va a ser salvo? Muy bien, Sergio. Entonces, es algo similar, ¿no? O sea, a final de cuentas, mi responsabilidad es compartir el evangelio, porque es un principio, un mandato, y Dios va a determinar quién va a ser salvo, de acuerdo obviamente a su soberanía y sobre todo a su omnisciencia, sería la palabra. Él ya sabe, más que él lo determine, él ya sabe quién va a ser salvo, pero yo tengo que cumplir mi responsabilidad. Lo mismo sucede en el ámbito, digamos, social o de gobierno, ¿no? Mi responsabilidad es orar a Dios y buscar la persona que consideramos que tiene el perfil para que pueda ser un instrumento en las manos de Dios y pueda cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Como muchas veces Dios lo ha hecho con muchos gobernantes como Ciro, que Dios lo menciona como su siervo, aunque él no era una persona creyente. Ni siquiera que invocara bien a Dios. Terminó haciendo la voluntad de Dios, a lo mejor sin él saberlo siquiera, ¿no? Sí. Entonces, sí, mi responsabilidad, como dice Fren, es yo tengo que orar, tener el discernimiento o la sensibilidad de buscar a Dios. Define, Señor, por quién quieres que yo vote, quién yo veo desde una perspectiva natural que tiene el perfil más adecuado para bendecir mi nación, que eso es algo muy interesante, no para bendecirme a mí, sino para bendecir mi nación. Porque hay personas que podríamos decir que hasta cierto punto no me van a beneficiar a mí, pero sí van a beneficiar al país o al propósito de Dios. Y que van a permitir el avance de la obra de Dios. Exactamente. Creo que ahí está un principio más allá de mi beneficio, ¿no? ¿Qué va a bendecir la obra de Dios? ¿Qué va a bendecir a mi país? ¿Qué va a hacer que mi nación salga de los esquemas de maldición, obviamente de idolatría, de muchas cuestiones de pobreza, de miseria, etcétera, etcétera? Pero aunque decía Fren, Dios a final de cuentas puede ser que el que yo escoja no sea el que Dios tiene, pero yo tuve la responsabilidad de hacer mi parte dentro de ese proceso. Entonces, digamos que la participación, una de las participaciones del cristiano en una situación de elección es participar con su voto guiado por Dios, y si la persona es reflexiva, más que solo comerse la mercadotecnia política de los partidos, que creo que hay que revisarla, pero tú oras, tú buscas a Dios y tú decides votar. Esa es la participación que Dios quiere en un sentido. No vamos ahorita a hablar de los cristianos participando en la política, vamos a dejar eso a un lado ahorita, sino vamos a concentrarnos en que vienen unas elecciones importantes y qué espera Dios de nosotros. Pues Dios espera que los cristianos brillen participando en el voto, a pesar del desánimo que algunos dicen, no, ¿para qué votar si luego amañan la elección y ponen al que ellos quieren? Nuestra responsabilidad para con Dios es votar, y Él va a usar el voto para quitar
pone reyes. ¿Y quién no podemos decir que a lo mejor alguien queda? Disculpa, yo no quiero hablar en ese sentido como que así pase. Y esa persona queda y al año se enferma aparte y viene otro a sustituirlo y ni siquiera sabíamos nosotros, dijimos no, pues que este o aquel y no quedó y Dios tenía un plan escondido. Por eso tenemos que descansar en que al final, como dice Daniel 2, Él quita y pone reyes. Y es pecado no votar, entonces si no vamos a votar, pecamos. Mira, yo agregaría algo, Felipe. Por favor. Somos ciudadanos también. Y como ciudadanos tenemos responsabilidades. Y un cristiano debería de ser el mejor ciudadano posible para dar ejemplo. Es correcto. En todo lo que implique, ¿no? En recoger la basura, en ser ordenado. Entonces, más allá de que si es pecado o no, es parte de nuestro ejemplo. Es parte de decir, yo soy un hijo de Dios y entonces voy a ejemplo. Es como el que llega a la casa y dice que es cristiano y es todo desordenado y no hace bien las cosas y etcétera. Pues va a decir, tú no tienes nada de cristiano, ¿no? Entonces, evidentemente podemos entrar en esa discusión del pecado. Yo creo que lo sabemos, pecado es no dar en el blanco, no hacer. Yo lo diría así, sabiendo hacer lo correcto, no lo hacemos. No hacerlo. Entonces, también entraría, porque como ciudadanos lo correcto es votar. Y como cristianos debemos ser buenos ciudadanos. Ahora, si nosotros creemos que, como dice Daniel, Dios pone y quita reyes, que sí lo creemos porque es palabra de Dios, bueno, no podemos pedirle a Dios que Él intervenga si nosotros no hacemos la parte que nos toca, ¿va? Yo no puedo pedirle a Dios que me bendiga si no diezme. Yo no puedo pedirle a Dios que me transforme si no me congrego y me expongo a la presencia de Dios. No puedo decirle a Dios, cámbiame porque pienso pura cochinada, pura basura, si no renuevo mi mente con la palabra de Dios. Yo hago mi parte. Entonces le digo al Señor, yo voté, Señor, y oré para que tú me guiaras y pensé y medité el voto. Así que ahora tú haz tu parte de poner y quitar. Y vamos a confiar que en medio de todo, por la oración y la fe en tu palabra, tú quitas y pones. O sea, si, como tú dices, o sea, dar testimonio, como tú decías, ser luz, el ser un ciudadano cristiano, un cristiano ciudadano, es ser testimonio y ser luz. Y si no votas, caes en el discurso de los que dicen, pues tenemos el gobierno que escogemos o el que no escogemos, y otros escogieron porque no votaste. Porque al no ejercer tu voto, de todas maneras, si estás en el padrón electoral, los partidos que contienden por la elección se reparten el voto de los que no votaron, ¿verdad, Efren? Sí, o sea, evidentemente que en la medida que nosotros no votemos, entonces estamos dejando la decisión de otras personas. Yo sí creo, Felipe, Sergio, que no sé cuál sea el número de padrón de cristianos realmente. Lo que sí tenemos una idea es que debemos andar en el 15, 20 millones tal vez de cristianos. En el país. Evidentemente no todos están en el padrón por la edad. Sin embargo, hemos visto muchas elecciones que se define por un grupo de personas, a veces no tan grande, y que son los diferenciadores. Wow. Nos tocó aquí en México, una elección presidencial. Sí. Fueron 200,000 personas que fue el diferenciador de que quedara un presidente u otro. Uy. Entonces, si nosotros pensáramos, como tú lo dices, hay una promesa de Dios, pero toda promesa se accede a través de un principio. Así es, así es. Entonces, si hay una promesa de Dios que Él nos va a bendecir como país, ¿qué tal si Él nos está usando a nosotros para que esa promesa se cumpla? Por eso es muy importante lo que tú dices. Uno, votar, pero un voto consciente de quiénes son esos personajes, orado, y yo le agregaría algo más. A ver. Promoverlo también en la comunidad. O sea, que no quede solamente por asunto del pastor o del líder, sino que todo aquel que sea cristiano diga, desde tu casa, vayamos juntos a votar. ¿Y por qué no sería muy lindo que todos los cristianos lo hiciéramos y que antes de salir a votar, oráramos en nuestra casa, muy bien, como familia, con los amigos? Es que es parte de nuestro deber y yo sí creo que Dios puede hacer algo. Sí. Pero si somos indiferentes, pues ¿cómo Dios nos va a usar si en cosas sencillas no participamos? Es la pereza, ¿verdad? La indiferencia y la indolencia
que Dios no puede decidir por ti, que lo que Dios no va a hacer es pecar y decidir por ti. Quisiéramos que Dios decidiera. Y sí, en un sentido interviene, pero a través de esto. ¿Cómo lo va a hacer Dios si tú no quieres moverte? Una pasividad hasta en la iglesia para ejercer este deber ciudadano, y como Efrén lo señala muy bien, que es una forma de brillar, de dar testimonio que somos cristianos, buenos ciudadanos y cristianos. O sea, es un pecado de omisión porque es un deber, una responsabilidad, como pagar los impuestos. Ay, ya me metí en otro problema. Pero es verdad, yo pensaba en eso, ¿no? O sea, un buen cristiano paga impuestos, un buen cristiano obviamente tiene al día su situación, digamos, de predial, de un buen cristiano vota, un buen cristiano, o sea, estamos entrando en el terreno realmente de definir lo que es el fruto de nuestro caminar con Dios. Sí. Y Jesús lo dijo claramente, que por los frutos es como seríamos conocidos, ¿no? Ahora, lo triste de este asunto es que las personas que no son cristianas sí entienden este punto, y mucho de la pérdida de la influencia que hemos tenido en un sentido social ha sido por la pasividad, ha sido por la falta de unidad, ha sido por la falta de entendimiento del rol y de la importancia que tiene la iglesia, no solamente en el ámbito espiritual, sino en el ámbito social. Hay toda una influencia que a través de la Biblia vemos diferentes personajes como Daniel. O sea, nosotros vemos a Daniel que uno diría, pues es uno solo contra todo un imperio, contra toda una serie de sátrapas y de gobernantes que son completamente paganos, completamente inmorales, completamente terribles. O sea, estamos hablando que Daniel estuvo en Babilonia, la grande, la madre, las rameras y las abominaciones de la tierra. O sea, no estaba en Disneylandia. Peor nosotros. No, exacto, yo creo que sí. Y él solo, con su integridad, con su honestidad, con su devoción a Dios, afectó a un Nabucodonosor, afectó a un Ciro, a un Darío, a todos esos que imagínate, piensa la posibilidad que tú hagas que a un rey se le vaya el sueño, porque no quiere que te pase nada malo a ti, que estás en un foso de los leones, y el rey está desde tempranito, se levanta a ver qué te pasó. A ese nivel de influencia llegó Daniel, aprecio muy grande, siendo uno. Bueno, y con Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Pero con 4. Sí, no, contra toda toda una nación con su integridad, con proponerse en su corazón no contaminarse, con de alguna manera generar una influencia con lo que tenían, un espíritu superior, y que es lo mismo que tenemos nosotros. O sea, no podemos decir que Daniel era ese espíritu superior que la gente ve en el libro de Daniel, que Daniel tiene un espíritu superior y dice, no, pues ese era Daniel. Jesús es Jesús, pues el Hijo de Dios. ¿Qué es ese Espíritu Superior? Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros, y que obviamente que es el mismo Espíritu que levantó a los muertos a Cristo Jesús, es el mismo Espíritu que estaba ahí con Daniel, es el mismo Espíritu que la Biblia nos habla que estuvo también con José y muchos otros personajes de la Biblia, pero es el mismo que tenemos nosotros. Ahora, si Daniel, que era uno con 3 amigos, pudo hacerlo, pues imagínate nosotros, millones, que ya estamos hablando de 15, 20 millones, nada más que seguimos con la mentalidad de que yo nada más tengo que estar guardado, tengo nada más que estar, porque eso es santidad, y mientras más guardado esté, más santo soy, y perdemos toda esa influencia de poder literalmente hacer como dice la Biblia, esos que trastornan el mundo han llegado acá, ¿no? Y que es parte obviamente de lo que hicieron los primeros discípulos. Pero no vamos a encontrar mucho este aspecto en la Biblia de votar, pues porque en el tiempo que se acabó de escribir la Biblia, el año 100 después de Jesucristo, el apóstol Juan escribe en Apocalipsis, es el último libro, pues no había un sistema de gobierno republicano representativo por votación, eran reyes y era impuesta la autoridad, pero aún así se movía Dios en eso, cuánto más ahora que sí hay participación ciudadana en los votos. Entonces votamos, ejercemos nuestro derecho, oramos, porque es importante orar, si no, pues lo que te va a ir es tu emoción o tus amigos, que yo tengo un tío ahí, a ver si me llega una chamba, y ese es un voto pues legítimo, pero es un voto que tal vez tú no lo estás orando ni pensando, porque te estás pensando en un beneficio personal. Yo voy a votar por ellos porque ahí está mi tío, mi primo, mi hermano, mi mamá, y me va a dar una chambita. Eso es, pues no, como que está fuera del parámetro de Dios, ¿va? Sí, yo creo que habría que ver si el tío es bueno o no. Si el tío no es bueno, si el tío no se ha preparado, si el tío no conoce, pues bueno, aunque seas mi tío, pues no lo puedo hacer, porque el deber es votar con insisto, un voto consciente de quién es y orado también. Pero si tu tío es alguien preparado,
es alguien que va a ser un buen gobernante, pues apóyalo, ¿no? Si así tú lo decides, evidentemente. Pero ya si es por una conveniencia, Ya el voto, quién sabe, ¿verdad? ya el voto no Pero la mayoría de está. los mexicanos no tenemos ese nexo. La No, mayoría vamos a votar por dirección divina y por análisis y convicción así es, de las propuestas de los así es. candidatos. Y entonces votamos. Y no queda por el que votamos, Efraín. Santo Jesucristo resucitado. ¿Qué hacemos? Nos enojamos. No, para eso me dijeron que votara. Sí, yo creo que, insisto en los ejemplos que hemos puesto básicos A ver, del repítenos cristiano, eso, sí. ¿no? O sea, uno viene y se congrega, pues no esperando a que mañana vaya a pasar algo. O sea, si Dios lo hace mañana, qué bueno. Y si no lo hace, es su voluntad. Uno diezma, es un principio para llegar a la promesa. Tal vez va a llegar después, pero uno tiene que confiar en Dios. Lo mismo con nuestros gobernantes. Uno ora por ellos, uno vota por aquel que cree que es mejor. Y si no es lo que tú esperabas, nuestra responsabilidad es seguir haciéndolo. ¿Seguir qué? Orando por ellos. Y número dos, en la medida de lo posible, hablando de la iglesia cristiana, sí involucrarse. Porque estos ejemplos que hemos puesto no estaban en su ambiente, digamos, ideal, su gobernante idóneo o afín a los principios Inclusive. ni de José, ni de Daniel, ni de la propia Esther, Sí, ni mucho menos de Nehemías. claro. Pero Dios les dio favor. No termina en solo salir a votar. Es el inicio. Oh. Y si lo vemos así, entonces nuestra perspectiva cambia, porque dice, a partir de los próximos 3 años, hablando de elecciones intermedias, lo que decíamos, o en este caso presidenciales, los próximos 6 años, Dios, danos sabiduría, vamos a orar quién es, vamos a salir a votar, vamos a promover, y aunque no quede, esto continúa en los próximos 6 años, que hay que seguir haciendo, orando, pero también diciéndole, Dios, ahora danos el favor, porque no fue el que yo esperaba, pero con más razón podemos tener esa influencia. Es difícil a nivel presidencial, pero a nivel local sí se puede. Y de diputados estatales. Diputados locales, el alcalde. Es que ya empezamos a involucrarnos y eso es lo que Dios Exactamente. quiere. Antes estábamos pasivos y repelíamos es del diablo y ahora ya mostramos interés, nos involucramos en la oración y el paso siguiente es ejercer influencia, aunque no ganen por los que votamos. Totalmente, yo no veo en la Biblia, es más, creo que en la mayoría de los casos, los hijos de Dios se enfrentaban a ambientes difíciles, contrarios, pero Dios les daba el favor y la gracia. Entonces, aunque no quede el que tú votaste, tu responsabilidad es seguir orando por él y buscar la manera de influenciar. Con algo sencillo tal vez, ayudándoles en programas, en eventos, en reuniones. Y si no se puede eso, al menos orar, Felipe, pero que realmente digas, estoy orando. Ahora, ya viene después otro tema, que es cuando se cometen injusticias, ¿no? Ya sería otra discusión, Sí. que también tendríamos que entrar ahí. Yo encuentro aquí en 1 Timoteo 2 que dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Ahora cambia, quita reyes por los presidentes y por gobernadores. los presidentes, gobernadores y autoridades civiles, ¿no? Que están en eminencia. Dice que acá está el propósito de esta oración. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces entraríamos el tema de cómo orar por las autoridades, porque a veces nuestra oración es como de 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, ¿no? Señor, bendícelos, bendícelos, bendícelos. La Biblia habla de una oración eficaz del justo que puede mucho. Y a veces la oración eficaz es otro tipo de, Señor, redargúyele, Señor, quita la venda de los ojos, Señor, rodéalo de gente que sea sabia, Señor, quita todo codicia, avaricia. Creo que ahí entraríamos en un muy buen tema, Felipe, Efrén, sobre cómo orar por las autoridades. Wow. Sí. Porque no solamente es orar, Dios bendito, si el cuate está haciendo pura, pues obviamente cómo lo va a bendecir Dios, ¿me explico? Pero sí que una oración que influencia inclusive el despertar un temor reverente de Dios en la autoridad, un cambio, una sensación de incomodidad sobre todo lo que tenga que ver corrupción, romper con esos, vamos a decirlo así, elementos sistemáticos que ya lo ven como un de por sí, si estoy en ese puesto tengo que ser parte de. Entonces todo eso se puede despertar en un gobernante
como resultado de una oración eficaz de aquellos que amamos a Dios y que entendemos que el propósito es vivir en toda piedad y honestidad. Pues este tema es relevante, este tema es periódico, porque en todo lugar, de tiempo en tiempo, como dice Fren, hay elecciones intermedias, hay elecciones municipales de gobernador, en este caso son federales y de algunos otros estados, pero tenemos que involucrarnos. Lo que aprendemos es que Dios quiere que nuestra luz brille delante de los hombres y viendo ellos nuestras buenas obras glorifiquen a Dios, y una de ellas es vivir ordenadamente, y parte de esa vida cristiana ordenada es la responsabilidad ciudadana, en este caso votar. No podemos pedirle a Dios que intervenga en nuestros gobiernos si no hicimos nuestra responsabilidad, que es votar y luego orar, como dice Sergio, y orar con sabiduría. Y esto ha causado mucha polémica. Desgraciadamente el tiempo no es nuestro aliado. Nuestro productor aquí es terrible con el tiempo. Él quiere que terminemos exactamente. Y bueno, yo quisiera nomás dejar así como en el tintero para el próximo episodio. Esto dentro de las iglesias, ¿qué produce cuando hay diferentes corrientes políticas y deseos de que algunas personas queden y no quedan? ¿Cuáles serían los peligros más grandes dentro de los cristianos, de las iglesias cristianas, cuando hay elecciones? ¿Qué es lo que Dios no quiere y qué es lo que Dios sí quiere, Fren? Sí, es una gran pregunta, Felipe, y nosotros como líderes nos ha tocado, yo me ha tocado vivirlo, donde ves en la iglesia diferentes corrientes, ¿no? Personas que desean a uno o a otro. Entonces, yo venía platicando justamente eso ahorita con mi esposa Michelle, que más allá de quién, como lo decíamos, quién está o no está, qué lindo sería que aunque tu perspectiva sea otra, nos podamos unir en Cristo. En Cristo Jesús. O sea, ¿qué nos une? Un vínculo mayor, Jesús. Nuestros valores, nuestros principios. Aunque tú estés en este color, que no es el otro color del que está tu hermano sentado. Yo ando de morado. No, tú andas de morado y ando de verde. Tú andas de verde y este de azul. ¡Ay, padre! Mira, este es un buen ejemplo, ¿no? aunque estemos de diferentes colores, que es válido. Es válido. Porque Dios nos hizo diferentes. Lo que no es válido es que nosotros estemos mal si nos une un valor que se llama Cristo Jesús. Sí, porque ponderamos una convicción política encima de la convicción de fe, que es el vínculo de unidad más grande entre cristianos. Y si nosotros hacemos esto, que esté primero el vínculo de Dios, de fe, ¿sabes qué va a suceder? Que Dios va a permear esa unidad en los diferentes colores. Y creo que es a donde tenemos que llegar como iglesia, a esa madurez de decir, aunque haya de todos los colores, que todos podamos decir, nos une Cristo y los valores de Cristo los vamos a permear en los diferentes colores, porque dicho sea de paso, no hay color correcto. Tampoco. Hay cosas la pluralidad buenas, es la buena. Hay cosas buenas y cosas malas en cada color. Pero lo que sí podemos hacer es que si estamos unidos, poder llegar a influenciar lo que hablamos al principio, nuestros valores. Eso es lo que yo promuevo. Evidentemente, si hay ciertos programas, leyes que como cristianos nos favorecen y tal vez podríamos estar enfocados ahí, ¿no? Pero también ya hablamos que a veces no nos va a favorecer y también tenemos que influenciar. Entonces, en resumidas cuentas, donde lo que nos toque, debido a que tenemos una buena responsabilidad, tenemos que influenciar, orar y seguir presentes. Entonces vienen las elecciones, la iglesia vota, los cristianos votan, sus pastores decimos, todos hacemos promoción para ejercer este derecho, y esta parte que nos toca a nosotros, aparte de orar, también participar en las elecciones y en quien queda en los cargos políticos. Pero la iglesia se enoja, ya estos de acá ya no le ven a los de allá. ¿Eso sucede o es una mentira? No, eso sucede por la falta de mentalidad del reino de los cielos, que es lo que de alguna manera nos debe dar una identidad. Entonces, más allá de ser, pues obviamente, en términos humanos, afiliados a algún tipo de corriente o de preferencia en términos políticos, lo que nos debe de unir es la mentalidad del reino de los cielos, ¿no? El entendimiento, como decía Fren, de que hay algo en común, que es Cristo,
y que obviamente es lo que nos va a llevar a tener más actividad o ser más activos en el ámbito social o político y todo lo que esto representa, ¿no? Entonces, pues es un síntoma de inmadurez y de carnalidad. Si yo me estoy peleando por cuestiones de ideología política, es porque no hemos entendido lo que es la unidad del espíritu, dice la Biblia, en el vínculo de la paz. Entonces los pastores hacen esta participación y luego su congregación está peor que antes de las elecciones. Y ya no vuelvo a meter a mi gente en esta situación de votar, porque al final me viene una situación interna de malestar que no tenía. Pero dejar de hacerlo es como meter la cabeza del avestruz en la tierra y que se haga bolas el mundo. A ver, yo no veo, no siento, y no vamos a madurar, porque al principio hay errores, pero los errores nos enseñan Debemos aprender de ellos, sí, a final de cuentas, ¿no? Entonces, creo que ese es el reto, y creo que todos en la iglesia estamos en ese reto, ¿no? Lograr un nivel de madurez que nos permita ver esto desde una dimensión más de propósito de Dios que realmente de un sentido de filiación. Es un consejo final para nuestra audiencia, los que nos ven, nos escuchan. Gracias por estar sintonizándonos, y yo creo que esta breve reflexión, porque son pocos minutos de este podcast del Team Análisis Bíblico, le ayuda. Comuníquelo a otros, dígales, está re bueno, hombre, suscríbete para que te lleguen las notificaciones futuras de otros programas. Pero un mensaje final a todos los que nos escuchan o nos ven, porque se puede ver este podcast en diferentes plataformas o se puede escuchar. Un consejo breve, ¿con qué concluyes de este análisis, Efren? Pues que seamos cristianos y ciudadanos responsables, que creemos conciencia, que investiguemos quiénes son los mejores perfiles, y sobre todo que oremos y promovamos a que la comunidad cristiana cada vez participe más en nuestras elecciones. Estoy seguro que en la medida que más participemos, también Dios hará lo que le toca hacer. Muy bien, gracias. Sergio, ¿un comentario final? Solo que tomemos y activemos nuestra responsabilidad espiritual de ser ciudadanos modelo, que representan obviamente la esencia de lo que es los valores y los principios de la palabra de Dios, y que al votar usemos esa esencia para hacerlo de forma sabia, y que eso nos permita de alguna manera ser fieles en lo poco para que Dios nos ponga sobre más. Sin más que decir, muy buenas conclusiones, tremendo análisis. No se pierde el próximo, y bueno, estamos aquí. Promueva esta manera de comprender la Biblia en pequeñas cápsulas. Recuerde, no importa cuánto conozca de la Biblia, la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en la próxima. Gracias, Efren. Gracias, Sergio.